En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña a esta hora la concejal de Bogotá, Diana Diago, del Centro Democrático. Concejal, bienvenida al Día Noticias. Buenos días para usted y para todos los queridos oyentes de Al Día Noticias. Bueno, se está hablando mucho en este momento de la reforma a la salud que presentó el gobierno de Gustavo Petro, que ya radicó. Y hay división de opiniones incluso a nivel del mundo científico, de los médicos, de los doctores, de los que tienen batola blanca. Allí hay división de opiniones, porque hay quienes dicen que va a ser muy difícil la implementación de la reforma a la salud, pero también quienes dicen que no va a pasar absolutamente nada, como lo expresó en las últimas horas el presidente ya les digo, de una agremiación de médicos. En este sentido, con la reforma a la salud, pacientes de alto costo podrían quedar con tratamientos incompletos. Esto lo dice una red una asociación de pacientes en ese sentido. Y con la reforma, a través del Centro Democrático, organizaciones de pacientes radicaron su propia reforma a la salud. Y también hay que decir que pues el presidente de este gremio pues ha dicho que no va a pasar absolutamente nada, no se va a acabar nada con la reforma a la salud. ¿Cuál es su opinión, su análisis, el estudio que usted ha hecho de esta reforma a la salud, concejal Diana Diago? Bueno, yo creo que aquí hay que empezar con un análisis político. Y es que incluso al interior del gobierno de Gustavo Petro hay disidencias sobre la reforma a la salud. Aunque esto no es una reforma, John Deere, esto es cambiar todo el sistema de salud. Pero cuando uno reforma, cambia cosas. Pero acá es un nuevo sistema de salud, es una nueva visión de lo que va a ser la salud para los colombianos. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro de Educación, Gaviria, le diga a Gustavo Petro que no está de acuerdo con lo que se plantea, porque él fue ministro de Salud, que no está de acuerdo con lo que se plantea, no está de acuerdo con esos artículos que pueden ser muy lesivos para nuestro sistema? Y la señora Cecilia López también ayer le dijo a los colombianos que a mí no me contaron nada de la reforma a la salud, la radicaron y no se socializó con el gabinete. Entonces yo creo que de ahí empieza mal. Ahora, desde los argumentos técnicos, ¿qué va a pasar con el aseguramiento en Colombia? Porque es que las EPS las eliminan. Y Petro envía un mensaje diciendo, no, 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 nosotros no vamos a eliminar las EPS, pero es una gran mentira. ¿Y por qué hace esto? Pues para que los ciudadanos que hoy encuentran en su EPS sus medicamentos, sus tratamientos, pues no sientan angustia. Pero lo que han dicho los médicos, lo que han dicho los gremios es que las EPS terminan. Las EPS van a ser prestadoras de algún servicio, pero su gran papel de aseguramiento se acaba con esta nueva reforma al sistema de salud. Ahora, la sostenibilidad fiscal. Imagínense que están proponiendo que por cada 25.000 habitantes debe haber un CAPS. Para Bogotá, ¿cuántos CAPS se necesitan? Somos 8 millones de habitantes o un poco más. Se necesitarían más de 3.000 CAPS. Entonces, ¿cuál va a ser la sostenibilidad fiscal? No solamente en infraestructura, sino en personal médico, porque nosotros no tenemos los médicos suficientes. El personal médico, pues que son enfermeras, terapistas, eso es una cosa, pero médicos, como lo propone esta reforma, no los tendríamos. ¿De dónde los va a sacar Gustavo Petro? ¿Cómo va a ser las infraestructuras para poder subsidiar toda esta infraestructura a nivel Colombia? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con esos municipios donde hay 2.500 habitantes y no alcanzarían esa población para tener un CAP? Entonces, yo también creo que es un peligro y es un mal mensaje que hoy los gobernadores y los alcaldes entren a manejar los recursos de la salud. Son 70 billones de pesos, 70 billones de pesos. Esto no es algo menor. Además, para nadie es un secreto los escándalos de corrupción que han pasado en el país, no solamente por la salud, sino por la educación, los temas de pensión. Entonces, ¿por qué entregarle a lo público algo que no sabe manejar? Y sobre todo donde tristemente pues se roban los recursos de los colombianos. Mire, yo acá he hecho muchas denuncias eh, de presunta corrupción al secretario de Salud, ambulancias, Capital EPS. Y entonces ahora estos van a venir a manejar los recursos de los ciudadanos. Me parece que es muy desacertado y me parece muy mal el mensaje que envía Claudia López, porque como ella está en campaña, ella está haciendo su campaña a la presidencia y está buscando aliados políticos, le dice al presidente, no, tranquilo, empecemos con el piloto en Bogotá.
cuando todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha denunciado, ¿será que no es suficiente? ¿No basta? Entonces me preocupa mucho lo que va a pasar, me preocupa mucho con esas personas que tienen enfermedades crónicas, cáncer, SIDA, que dependen de medicamentos costosísimos para poder vivir y que hoy esto vaya a quedar en manos de la improvisación, en manos de la politiquería y en manos de un gobierno que no escucha. Lo que usted decía al inicio de esta entrevista, las agremiaciones de pacientes están absolutamente preocupadas porque no fueron partícipes dentro de la construcción de este proyecto. Y son ellos, pues, los que hoy deben ser más escuchados porque saben cómo funcionan sus tratamientos, saben cómo funciona esa asistencia y creo que Gustavo Petro hoy hace una muestra más de su imperialismo, de su carácter dictatoriales. No escucho nada, me interesa es que las cosas hagan porque lo prometí y listo. Y eso lo dijo en el balcón de la Casa de Nariño, cuando marcharon el 14 de febrero sus adeptos, dijo, las reformas necesitan apoyo popular. Si en el Congreso no pasan, en la calle pasan. Entonces, eso es un peligro, eso es un peligro. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el poder del legislativo? ¿Cuál es el papel del Congreso? Porque si no es así, entonces cierre todo, apague y vámonos y que diga cómo es que se maneja Colombia. Preocupa mucho la situación del país, pero bueno, hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir estudiando, escuchando a los ciudadanos y haciendo un trabajo de oposición digno y decente. Bueno, ya encontré el dato que estaba buscando cuando arrancamos esta nota para uno ser preciso en lo que afirma. El presidente de la Federación Médica Colombiana aseguró que la reforma de la salud no destruye absolutamente nada. Y usted ahí en el consejo tiene a un compañero, colega de pupitre, también concejal y médico como Luis Carlos Leal, que también apoya 100% a esta reforma. Digamos que Luis Carlos Leal puede tener una posición política y es afín al gobierno de Gustavo Petro. Pero ¿por qué el presidente de la Federación Médica Colombiana dice que esta reforma no destruye nada? Mire, pero vaya y mire lo que dicen las asociaciones de las EPS. ASEMI. ASEMI, la presidenta que dijo que Lo que, era un riesgo sí, enorme y pero lo que, muchos médicos que han dicho hoy, dicen que va a haber una contratación de médicos enormes en Colombia. ¿Y dónde va a sacar la plata? Es que nosotros no la podemos pasar de reforma tributaria en reforma tributaria. Y obvio, ellos defienden una idea de gobierno porque lo han respaldado, pero pero esto es concejal, con razones, que esto es con ASEMI, razones. que ASEMI diga que no está de acuerdo con la reforma es entendible porque son a ellos los que los están sacando, los están eliminando. Son a ellos los que los están sacando. Entonces es entendible que ASEMI lo diga, ¿no le parece? Ujú. Pero ¿cuántos médicos que hoy le están pidiendo a Gustavo Petro que escuche? Mire lo que pasó ayer en el Congreso. Asociaciones de usuarios, que son los que viven el día a día de la salud para poder vivir, para poder que les den un medicamento, un tratamiento, y les parece absolutamente lesivo, como a muchos colombianos, como a muchos estudios, miren los estudios de los Andes de salud pública. Dicen que es algo muy riesgoso y muy peligroso. ¿Cómo van a pasar 10 billones de personas a la 10 EP, millones. 10 millones, perdón, 10 millones de personas a la nueva EPS, cuando es una de las peores calificadas? Eso para eso no se necesitan grandes estudios, simplemente es lógica y el sentido común. 10 millones de personas a la peor EPS calificada, con más quejas en la Superintendencia de Salud. ¿Cómo van a solucionar eso? Y la burocracia que se viene para el ADRES. Es que el ADRES es una entidad hoy muy pequeñita, digámoslo, antes desconocida, y le van a dar un montón de funciones, un montón de cosas por hacer. ¿Con qué técnicos? ¿Tienen la capacidad jurídica, técnica y financiera para manejar todos los temas de salud de los colombianos? Yo creo que no. Y es que eso también es de competencia. ¿Cuál es la Concejal, lógica de la EPS? La EPS es que es una prestadora, presta servicios, hace una intermediación, pero también busca una calidad en el servicio. Y para eso compiten, para eso está la competencia. Entonces están 20.000 EPS en Colombia y es el usuario el que escoge. ¿Por qué a mí me van a obligar a ir al CAP de mi barrio? ¿Por qué? Porque todo tiene que ser perdiendo las libertades como ciudadano. Eso es un mal mensaje también. Si a mí no me gusta, yo me cambio porque tengo el derecho a elegir. Y con esta reforma usted pierde eso, el derecho a elegir. concejal, pero entonces, ¿cómo hacer? Porque sí hay un problema con la CPS. Todo es muy rogado, las citas médicas se demoran mucho, dificultad en la entrega de los medicamentos. La CPS no le pagan a las clínicas y a los hospitales los servicios que les han prestado, por ejemplo. Entonces, sí hay un problema que solucionar.
Por ejemplo, entonces, ¿cómo se solucionaría ese problema de la tardanza, de la demora que se llama para una cita y no dan la cita, no dan las medicinas, no programan las cirugías, se quedan con la plata de los hospitales y las clínicas? John Deere, yo quiero aquí dejar claro algo. Yo no defiendo a las EPS. Claro que tienen miles de problemas, pero también tienen virtudes. Llevamos 30 años creando este sistema de aseguramiento en Colombia. 30 años, 3 décadas. Y además, cuando se le pregunta a la gente, el 70% de los colombianos respalda su EPS. No todas son malas, hay unas que son excelentes. Mm. Yo puedo hablar pues por mi EPS, no sé si se puede decir cuál es, Diga, pero yo mi también, EPS Sanitas, por ejemplo, la verdad mía, es excelente, la mía es es buena y no excelente, me quejo. es excelente. Mi tía, ella tiene cáncer y ella recibe su medicamento sagradamente mes a mes, sus controles a Y tiempo, hasta dan todas servicio de esas enfermera cosas. en la Y casa. entonces, mire, y yo le digo una cosa, yo defiendo mi EPS porque a mí me ha ido bien, Mm. me ha ido bien en mi EPS y a mi familia. Claro que hay falencias, pero es que la lógica de este gobierno es acabar con todo. Y yo creo que eso no debe ser así, porque construirse toma tiempo. Conocer el estado de salud de los colombianos toma tiempo. Hacer las proyecciones, los cálculos actuariales. Es que esto no es que, ay, vamos a construir un sistema ya, no. ¿Será que ya hicieron los cálculos actuariales de lo que va a ser la población en Colombia en 10, 15 años? El gobierno ha dicho que no va a Ejemplo, ser de la noche a la mañana, que es una transición. ejemplo. Ya la gente no quiere tener hijos. Ahora toca mirar mucho a los adultos mayores. ¿Cuáles van a ser los programas a los adultos mayores? ¿Cómo se va a financiar esa salud para los adultos mayores? ¿Cómo van a ser los que ya no van a cotizar salud y pensión? Los jóvenes, porque son cada día menos y van a ser más los adultos mayores. Entonces, eso también tiene que entrar a mirarse porque eso es fundamental. Uno no puede implementar algo que sin conocer y entender las realidades. Entonces, ¿qué creo yo? Que aquí a la CPS había era que darle dientes a la Superintendencia de Salud para que esas EPS que son malas, pues hay que eliminarlas, sin duda ¿Qué es lo que se ha alguna, venido que es lo haciendo? que se ha venido haciendo y que ha venido haciendo el gobierno anterior. Y es decir, un momentico, si esto está mal, hay que suprimirlas, pero hay que tener un control, una auditoría, una vigilancia que sea independiente. Es que imagínese usted el gobernador metido ahí, la alcaldesa metida en eso me parece que es sacado de la razón, es que no tienen la experticia, no tienen el conocimiento, entonces van a jugar con la salud de los colombianos, eso es peligroso. Yo la verdad creo que acá era darle más dientes a la superintendencia de salud y poner unas normas mucho más severas a las EPS, pero que están funcionando, tienen asegurados a los colombianos, que sea mejor la entrega, que sea mejor el servicio. Pero como usted va a desmontar todo un programa para que el Estado lo maneje, no es que no crea en el Estado, claro, creo en el Estado, pero yo sí creo que el Estado no puede hacer todo. Y de lo que ya hablamos al inicio de esta entrevista, Gustavo Petro cree que aquí todo el mundo puede hacer todo. Ahora las juntas de acción comunal, es que con fibra óptica, o sea, ¿para qué Claro, para qué Movistar, para qué Tigo, que tienen una ETV. tecnología de punta, que han hecho unos desarrollos tecnológicos enormes? ¿No? Entonces que ahora la junta que también puede hacer todo. No, yo creo que no. Aquí hay una especialidad y aquí hay especialidad del conocimiento Mejor y eso dicho, lo tienen usted las es de las que EPS. piensa zapatero a tu Sí, zapato. El que claro, sabe, sabe. total. El que sabe, además una cosa, yo creo en la economía del mercado. Entonces, ahora van a venir los manuales se me olvidan, los manuales para los medicamentos, de control de precios. Mm. Entonces, decir, no, es que en el manual dice que el acetaminofén vale 50, pero es que hay una inflación, hay un aumento del dólar. Entonces, en el mercado, imposible que lo saque a 50 y lo va a sacar a 100. Entonces, ¿qué va a haber? Escasez de medicamentos. Eso es absolutamente peligroso. Entonces, yo creo que acá los congresistas estamos en las manos del Congreso. Y hoy yo creo que el Congreso tiene que mostrar su talante, no politiquero, sino entender que están jugando con lo vital para los colombianos, que es la salud. Porque bueno, usted dice el transporte, sí, me aguanto que haya tumulto, que de pronto no sea el más organizado, pero con la salud no se puede jugar. Es algo esencial para cualquier persona. Y esperemos que el Congreso realmente atienda ese llamado ciudadano, porque es que las marchas fueron claras. A mí me da mucha risa cuando dice Gustavo Petro, hay que escuchar al pueblo, hoy el pueblo se ha expresado. Fueron 2.000 personas a la plaza De armas. de armas. ¿Cuántas fueron el 15 de febrero? ¿Cuántos colombianos, bogotanos salieron a la calle a decirle, con nuestra salud no se juega? No queremos esa reforma.
Además, Petro dice, no, es que nosotros, la oposición, que está haciendo mal las cosas, que eso es un llamado insensato, pero él no llamó a marchas cuando la gente ni siquiera conocía la reforma, cuando la gente ni siquiera la entiende. Vaya y No, pregúntele usted al ciudadano de Pique si entiende la reforma. ¿usted ya la leyó? Sí, yo la he leído y la he estudiado. Por eso es que me he tomado acá el trabajo con mi equipo de criticarla y de mirar qué es lo Pero que se muchos de los que propone. marcharon no la han leído. Muchos de los que marcharon no lo han leído. Primero porque es que Petro no la había radicado sino el día anterior. Entonces, ya obviamente con No, yo me elementos de comuniqué juicio, con, ya uno empieza a leer y a entender y uno dice, Dios mío, además una cosa, una ley con una técnica bastante, bastante extraña, muy mal redactada, con errores hasta de ortografía. Realmente eso es un mensaje de improvisación. Hoy me, Petro com- le envió un mensaje de improvisación a los me colombianos. comuniqué con Luis Gonzalo Morales, exsecretario de Salud de Bogotá, y me dijo, no le puedo dar la entrevista porque no la he leído, Claro, no la he leído y es muy larga. Ya sacó un estudio, pero dijo que no quería hablar, sí. que mejor se queda, puso un hilo de lo que De la lo, de lo que considera, habló de los CAPS, que, a ver, de los lo CAPS, eso fue una de- creación de Peñalosa, de Peñalosa. Petro tuvo una idea Pero ¿para qué van a hacer los a CAPS? ver, ¿los CAPS qué son? Los No van CAPS a son atender centros de atención urgencias, primario. pero no van a No, atender pero urgencias. entonces, ¿qué pasa? Que Ser la idea es niños, que haya una salud preventiva. Y realmente en Europa funciona así. La salud preventiva es interesante porque pues si usted ve que una o persona sea, es está, buena idea. es que es una, venga, véngale una cosa, es una buena idea, pero es que es una buena idea que ya está, los Pero CAPS se la están quieren funcionando. acentuar. No, 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 no solamente es que la quieran acentuar, es que le quiere quitar el poder, ¿sí? A esa organización territorial y a ese manejo territorial y lo quieres imponer en el bar, la salud a su bar. Y yo le voy a decir qué es lo que pasa en Bogotá, por ejemplo. Hay muchos CAPS en las grandes avenidas. ¿Por qué? Porque es que la gente no se enferma cuando está en la casa. La gente va al médico es cuando está cerca a su trabajo, cuando está cerca a lo que le interesa estar. Y entonces ahora usted va a estar en el barrio con ese CAPS y solamente es ahí donde puede tener la atención primaria. Por eso se llama centros de atención primaria. Y es de ahí donde van a empezar a hacer todo el recorrido ya de atención. Entonces, sienta otro tipo de atención, entonces ya empiezan a hacerse las remisiones y todas las cosas. Imagínese usted que los hospitales y las clínicas privadas no se van a acabar. Y la clínica privada es un negocio, ¿o no? Yo tengo una clínica, no voy a perder. No es que son las que van a Sí, ganar, son las que van a ganar. Entonces, ¿qué es lo que va a decir que el negocio se va a acabar? ¿Quién va a para los controlar intermediarios. quién va a controlar la clínica? ¿Quién va a controlar que fulano necesita tal examen o otro examen? ¿Quién lo va a controlar? La EPS hace ese control, No, dice el hace gobierno ese que van a control. montar la Por eso, infraestructura. y que imagínese esto, ahora, Necesita contratar espere, personal. espere un momento. Imagínese que el ADRES, que es una cosita así de grandecita, es una entidad muy pequeñita, digámoslo así, necesita fortalecerse y la burocracia que va a pasar por ahí va a ser enorme. ¿Y será que tiene la capacidad técnica para manejar todas esas bases de datos? Es que los datos son fundamentales en cualquier sociedad y uno lo entiende en la medida que tiene la posibilidad de tocar muchos temas sensibles, subsidios, historias clínicas. Entonces, ¿dónde van a sacar ese dinero? ¿Dónde van a sacar ese personal? ¿Va a ser el amigo del político? ¿Va a ser el amigo del gobernador? ¿Va a ser el amigo del alcalde, del concejal, del senador? ¿O va a ser alguien técnico? Gonzalo, usted me dijo que se leyó la reforma y la ha estudiado. Rodrigo Lara Sánchez fue candidato a la vicepresidencia de la República y es médico también. Ah, ok, ok, ya. Rodrigo Lara Sánchez, Ya, 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 ya. Sí, sí, exalcalde sí, de sí, 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 Neiva, sí. el exalcalde de Neiva, Ujú. y puso un Twitter con un video en el que decía exactamente lo mismo que usted está diciendo, que le preocupa que los recursos de la salud lo vayan a manejar los alcaldes. De inmediato contestó un seguidor de YouTube, eso es mentira, los alcaldes no van a manejar ningunos recursos. Que se lea el artículo, ahí está claro, los comités Entonces le regionales y quería preguntar, departamentales. ¿en dónde está escrito Está escrito en que los alcaldes van a dice, manejar la plata? dice que habrá un comité regional en el caso de los departamentos y habrá un comité municipal, alcaldías, donde tendrán asiento los alcaldes. Entonces, ¿eso no es manejar la plata los gobernadores y alcaldes? Es que esto no es que es que a mí se me ocurrió, no, hay que leer la reforma. Y sobre todo tratar de entenderla porque es muy confusa. Es que lo que le digo, uno encuentra hasta
hasta errores de ortografía y errores de redacción, que uno dice, bueno, ¿esto qué dice? Y aquí uno no puede O sea, pensar se puede que creer una que ley va a cortaron y tener pegaron. que, no, pero cortaron y pegaron ¿de dónde? Yo creo que acá les faltó es como el tiempo para hacer las cosas. Y una ley no puede tener ambivalencias y más en los temas de salud, porque entonces el operador va a quedar perdido. Dice el artículo tal esto y el más adelante dice esto, entonces, ¿qué hago? Aquí, ¿cómo hago esa interpretación normativa? Eso es peligroso. Y también, ¿quién va a entregar los medicamentos? Cuénteme cómo va a ser eso. Si hoy las EPS tienen una logística ya armada, es que son 30 años, John Deere. Vuelvo y le repito, no estoy defendiendo las EPS porque tienen errores garrafales. Y aquí muchos ciudadanos han perdido la vida por esa negligencia. Pero hay es que apretar esas EPS. Hay Mejorar que lo que hay, mejorar lo que hay y sobre no todo no acabarlo. acabar. Es que esta reforma no es una reforma, porque cuando usted reforma cambia, pero es que esto anula todo el sistema de salud de los colombianos durante Y se 30 eliminan años. las CPS para acabar con la intermediación, La- pero ahí hay una cantidad de gente trabajando. ¿Cómo se va a adoptar el andamiaje, la estructura desde lo público para que sigan cumpliendo esa función de transcribir las órdenes Es que eso no se de sabe. exámenes, por Eso no se ejemplo, de sabe. pedir una cita? ¿Quién Eso atiende no la se llamada? sabe. Eso no se sabe porque la ley dice que lo harán, pero ¿quién lo hará? ¿Cómo lo harán? ¿Cuáles serán los call centers que van a montar o cuál va a ser la inteligencia artificial que en este momento es tan importante para tantas cosas? ¿Cómo lo van a hacer? Y al pasar a Pero 11 espere que millones, hay algo peor que no hemos hablado y no quiero que se me escape aquí. Y es que el querido presidente va a tener facultades extraordinarias en esa ley. a las facultades que está pidiendo. Entonces, imagínese eso, o sea, se aprueba la ley y después el presidente puede modificarla como quiera. Peligrosísimo. Petro no está por encima de la ley ni de la Constitución. Aquí el Congreso es el que Pero legisla, Duque también gustes o no nos pedía gusta, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra poderes cosa. No, 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 extraordinarios. un momento, pero es que para modificar una ley como quiera, eso ya raya a lo antidemocrático, pone en peligro el Estado Social de Derecho. Y yo creo que ayer los ciudadanos, bueno, el 15, ya hoy estamos a 17, el 15 que salimos muchos colombianos a marchar, creo que ese mensaje fue que quedó claro. Es que no solamente es la salud, John Deere. Mire lo que está pasando en el Ministerio del Interior. ¿Qué va a pasar con la policía? No, que la policía ya no depende del Ministerio de Defensa, sino que depende del Ministerio del Interior. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a organizar la seguridad de este país? Mire lo que está hablando el ministro Zuna, que los delincuentes salgan por las mañanas y vuelvan por las noches. Pues que ¿Qué es dice el eso? gobierno que es el cambio que la gente No, pero, votó pero 11 ¿cómo? millones de Pero votos dígame, para pero el es que 11 cambio. millones de votos no es Colombia. Que aquí hay que aclarar eso. Ganó por un estrecho margen. Por un estrecho margen, 700.000 votos. Y eso es algo que Gustavo Petro tiene que entender. Tiene que entender y que sobre todo tiene que llamar la unidad en Colombia. No a imponer. No a imponerse. Y eso se está imponiendo. Y mire lo que está diciendo, mire lo que está pasando con la primera línea. Entonces, no que todos que salgan, que pobrecitos. No, ¿dónde está la legalidad? ¿Dónde está el respeto a la ley? Yo creo que por ahí no es. Y esos discursos son peligrosos. Es decir, usted no Esos está de acuerdo discursos, con legalizar la riqueza, que entreguen el 90% y se queden con el no, 10% los la ilegalidad narcotraficantes. es la ilegalidad y tiene que sancionarse con toda. ¿Cómo así que entonces usted, sí, un poquito legal y otro poquito ilegal? No, no creo que ese sea el mensaje. No, no, no me gustan esos ¿Y no mensajes que será que se envían. necesitan esos recursos? Porque los recursos están ahí en inmuebles, en propiedades de los narcotraficantes, para poder financiar este tipo de programas, las ¿Cómo así que se ayudas. necesitan los recursos? Si el Estado tiene los recursos, que los hace a través de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Esa es la lógica del Estado. Hago una recepción de recursos por las actividades de los ciudadanos. Entonces, el impuesto del vehículo, el impuesto predial, el ICA. Y eso lo tenemos que pagar todos los ciudadanos. Pero es que el mensaje es, el crimen paga. Y eso no puede pasar en una sociedad como Colombia. Acá tiene que haber orden. Acá tiene que haber legalidad. Y eso es algo que se le está olvidando a este gobierno. Me preocupa lo que quieren quitar, despenalizar el incesto. ¿Eso cómo es? ¿Cuál es el Pero fin? el ¿Cuál es sexo el fin? No, 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 entre quítale eso. adultos, No, 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 entre no, no. adultos. Entonces después el papá, la niña de 18 años, no es que nos enamoramos. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde estamos llevando nuestra sociedad? ¿A la decadencia? No, yo creo en los principios y yo creo en los valores. Y desde el Consejo he defendido mi postura respetuosamente. No creo en el aborto, no creo que eso sea una solución para los problemas de tantas niñas que hoy no han tenido la oportunidad de acercarse a una educación sexual sana.
en valores, en respeto a su cuerpo. Entonces, este Estado quiere ahora decirnos hasta qué es lo bueno y qué es lo malo. Me preocupa mucho y bueno, esperemos a ver con qué van a salir en estos días. Estuvo la vicepresidenta en Cuba, No, Francia Márquez, y se anuncian médicos cubanos para Colombia porque hay unas zonas, parece que donde los médicos colombianos no quieren ir, no es quieren que... estar todos en Bogotá, Cali y Medellín. Ujú. Entonces, ¿cómo ve usted esa posibilidad de darle trabajo a los médicos cubanos para que vayan a las zonas apartadas donde los médicos colombianos no se apuntan? Pues la verdad no me imagino cómo será eso. Es que Francia Márquez estaba ahorita en Cuba y decía que eran la mejor nación. Yo no sé si es que no salen a la calle. Yo no sé si es que no hablan con la ciudadanía o en qué mundo es que andan. Pero Colombia tiene un personal médico excelente y yo creo que acá tenemos un desempleo del 10%. Es una cifra bastante interesante, digámoslo así. Entonces, ¿por qué no empezamos por casa? ¿Por qué no empezamos a solucionar los problemas a los nuestros antes de pensar en traer médicos cubanos? Y si las cosas fueran tan buenas en Cuba y si la medicina estuviera tan bien en Cuba, yo creo que la gente no se estaría quejando tanto. Mire lo que ha pasado, mire lo que ponen en las redes. Es que el mundo ya es distinto, no es ese mundo de hace 30 años donde se desconocían tantas cosas. Ya las redes nos han llevado a la hiperinformación. Y aquí nosotros podemos ver ese sufrimiento de ese pueblo cubano que ya lleva cuántos años, 70 años esperando a ver si ven una luz. Y No, ahora y si la Cuba señora, partiera un sí, avión a claro, cogerle cubanos, no sé sí, quién sí, quedaría, exacto, exacto, no se porque irían, no no los se dejan quedaría salir. nadie, exacto. Entonces la pregunta del millón es, ¿a quiénes van a traer? ¿O será que van a traer médicos de Venezuela tal vez? Si es que ya queda alguien. Preocupa mucho la improvisación. Mire, es que usted puede tener todas las ideas que quiera. Usted puede pensar en una Colombia muy distinta, como la piensa Gustavo Petro y como las piensa el Pacto Histórico y como la piensan muchos. Pero uno tiene que acomodarse también a las realidades de un país. Y hoy tenemos desempleo, tenemos muchos problemas en temas de seguridad. El desempleo siempre ha En estado. sí, no, pero es que yo creo que eso es algo que también hay que empezar a tratar de solucionar. No es que el desempleo está, entonces no lo miremos. No, está, pero ¿qué podemos hacer? Mire lo que decía el director del IDU hace unos días con lo de las obras de valorización que llevan ya 5 o 6 años y ya la gente pagó y no ve, pero es que es ni un andén. Y decía, no, es que no hay obreros porque resulta que los subsidios, la gente ya no quiere trabajar. No sé si usted vio ese reportaje que le hicieron. Y dicen, no, es que la gente ya no quiere trabajar porque es que hay subsidios. Hombre, ¿cuánta gente necesita trabajo? ¿Qué están haciendo para incentivar el trabajo en Bogotá? Necesitamos es producir, necesitamos es generar, no que nos den, nos den. ¿Y qué? No, aquí tienen que haber unas contraprestaciones. Y yo creo que el gobierno de Gustavo Petro se le está olvidando eso. Se usaron recursos del Estado, dice Miguel Uribe, senador, para convocar campañas, eso estará aprobado ¿Campañas? para las marchas. Miguel Uribe dijo en Mira, las últimas horas que el presidente Petro usó recursos públicos para promover las marchas. mire, para nada es un secreto que Petro siempre ha sido amigo de los sindicatos, de FECODE, y que un profesor de FECODE marche y no esté dando clases, ahí ya está usando los dineros públicos para ir a marchar, para hacer proselitismo. Yo creo que no hay que ir tan lejos, ¿no? Y muchas personas pues empezaron a anunciarlo, es que eso lo sacó un noticiero de gran envergadura. No, y tengo ¿Sí? entendido, según Eso, denuncias en redes, que denuncias, dieron bonos exacto, que eran bonos y, de 30.000 pesos y tal. convocaron Bueno, a a los mí no me contratistas. consta, a mí no me consta, porque pues no lo he visto, no estuve en la marcha, por obvias razones. Pero que cuando el río suena, piedras lleva, dicen por ahí. Y pues muchas personas denunciaron en las redes que sí les habían dado plata, que sí les habían ofrecido bonos. Y bueno, esa es la dinámica de este gobierno. Esa es la dinámica de Gustavo Petro. Mire lo que hizo con Colombia. Ese estallido social que le costó la vida a tantas personas. La paz, la tranquilidad a tantos ciudadanos. Se desvalorizaron sus viviendas y logró su objetivo, llegar al poder. Y hoy está con el mismo cuento, pero
Ya no dice estallido social, sino dice el apoyo y el respaldo del pueblo. Entonces, ahora que está tan preocupado por el respaldo del pueblo, que mire lo que pasó el 15 de febrero, cómo salió Colombia a marchar en contra de las reformas, en contra de su gobierno, en contra de su discurso, Ujú. y que escucha al pueblo a ver con qué es que va a salir. Entonces, ¿no cree usted en ese proyecto piloto para la salud en Bogotá como lo ha ofrecido la alcaldesa Claudia López? Pero dígame, ¿dónde vamos a sacar casi 3.400 CAP? Es que eso es una división básica. Si somos 8 millones de bogotanos y son 25.000 personas por CAPS, necesitamos 320, perdón, estoy loca, 320, no 3.000, sino 320, 320. ¿De dónde vamos a sacar eso? ¿De dónde vamos a sacar la infraestructura desde lo público para hacer 320 CAPS? Los médicos, el personal médico, ¿de dónde lo vamos a sacar? Además, no estoy de acuerdo que se siga manejando la salud en Bogotá como se ha venido manejando. Es que mire lo que ha pasado, mire lo que yo denuncié, 36.000 millones de pesos en ambulancias furgones, la escasez de medicamentos en el hospital de La Victoria, cuánta gente le ha tocado pararse de la sala de cirugía en el hospital San Blas porque es que resulta que no hay anestesia y se supone que esto es algo que ya no lleva un año, lleva años. ¿Dónde está la Secretaría de Salud? Mis compañeros lo han denunciado, comprando teléfonos que valen en el mercado 160.000 pesos a 3 millones de pesos. ¿Será que eso no es suficiente para que la señora Claudia López haya retirado el cargo a su secretario? ¿Dónde está el discurso anticorrupción que manejaba? Entonces, imagínense, si eso pasa en Bogotá, ¿cómo será en Quibdó? ¿Cómo será en un pueblo como Málaga, como Girardot, como Melgar? ¿Quién va a ponerle la lupa a esos recursos? No, a mí me parece Por que el eso no sector es. privado también los recursos de la salud se perdieron. Mire lo de Salucot, utilizaban los recursos para hacer canchas de tenis. Pero es que eso es lo que falta, es vigilancia y control. Vigilancia y control. Ya está el sistema montado. Las EPS no es que sean lo mejor, lo máximo. Hay unas que tienen unas falencias enormes, pero controlémoslas. Démosle dientes a la superintendencia para que sancione con más dureza, pero no es quitar y desmontar de tajo todo lo que se ha construido durante 30 años. Yo creo que por ahí no es. Hay un adagio que dicen por ahí, que eso lo decía la alcaldesa cuando inició, construir sobre lo construido. ¿Usted está como Sí, decepcionada, aburrida con el gobierno Petro? claro que estoy aburrida, decepcionada con el gobierno Petro. Siento que no vamos Pero todavía no bien. ha hecho nada en No, pero concreto. es que Sí, miren 6 meses lo que nos ha pasado. Inflación altísima. inflación Dólar, que siempre ha estado en dólar alta. a 5.000 pesos. Ujú. Cada vez que esa señora abre la boca, 5.000 pesos. Pero así lo entregó Duque en Sí, 5.000 no, 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 pesos. no, 5.000 pesos no la entregó Duque, no, señor. Mire los Recién se números, no, no, eligió. no, 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 pues Petro. apenas eligió Petro, empezó toda esa incertidumbre, no teníamos ministro de, Bueno, de estábamos como a 4.000 Hacienda, pesos. no Estábamos teníamos como por ministro eso. de Hacienda, estaba 3.800, no teníamos Sí. ministro de, pero es que había 5.000 pesos, o sea, eso es un golpe muy duro a cualquier economía, somos la moneda más devaluada del continente. ¿Usted cree que Petro se quiere perpetuar en el poder? ¿Hay evidencia No sé, con las facultades no extraordinarias que sé, está pidiendo? Petro, yo sí creo que hoy Petro quiere hacer todo y quiere hacer todo como él quiera, pero que se quiera perpetuar en el poder, pues no sé, eso es algo que el tiempo lo dirá, pero lo importante es que Colombia avance, Porque porque es que estar en el poder no es malo si usted hace las cosas bien, si usted logra resultados y está en el poder no es malo, pero si usted está en el poder y acaba con lo que hay, eso no es malo, es perverso. pues, concejal de Bogotá, Diana Diago, del Centro Democrático, le queremos agradecer su presencia aquí en los micrófonos de Al Día Noticias, emisora punto 5, en este análisis que usted ha hecho de lo que es la reforma a la salud y los riesgos que podrían representar para la salud de los colombianos. Gracias por acompañarnos. A usted, John Díaz, gracias por la invitación y siempre será un gusto estar aquí en Al Día Noticias. Es la concejal de Bogotá, Diana Diago, del Centro Democrático. Con la salud no se juega. Es la afirmación que hace la concejal de Bogotá, Diana Diago, considerando que esta reforma a la salud que ha presentado el gobierno Petro, pues va a ser muy nociva, que no se pueden acabar con las CPS, no se le puede entregar a los alcaldes el manejo de los recursos, dice la concejal Diana Diago. Una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias en emisora punto 5.